Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. En esta ocasión vamos a realizar este semi-unboxing, podríamos decir, de este cuchillo genérico de AliExpress. Vamos con la intro. Bueno, como ya les comentaba, vamos a hacer la revisión de este cuchillo, que este es un cuchillo que yo he visto hace mucho tiempo en AliExpress y nunca lo he comprado. O nunca quise comprarlo porque en realidad me dio mala espina, como decimos nosotros. Pero tuve que hacerlo porque pensé que más de alguno lo ha visto y pensó en comprarlo. Así que bueno, en el fondo este es un unboxing igual, porque acá está la cajita que recién rompí. Pero bueno, deben saber de que lo abrí recientemente y no le he hecho ninguna prueba de estrés ni cosas así. Y vamos a comenzar con este cuchillo. Y lo primero que debo reprobar es que este cuchillo se vende y se promociona con un kit que viene acá adosado con una brújula, un silbato me parece. No sé si es un ferrocerio también, porque ustedes saben que los chinos no especifican mucho. Y llegó tal cual está este. No hay nada acá, absolutamente nada. Solamente es show. Así que nos vacunan si pueden, como ya saben. Y este es un verdadero plástico. Aquí yo puedo decir que sí es plástico. No así recuerdan otra funda. Bueno, la funda, miren, inclusive la funda de este Maluenda que está acá es de bastante mejor calidad, fíjense. Aquí se puede notar, tal vez, pueden notar ustedes. Déjenme acercar un poco la iluminación. A ver si pueden ver mejor que este plástico, digamos, el del SOG, es de mucha mejor calidad que el plástico de este otro, que incluso tiene hasta rebabas aquí, ahí pueden ver, y simula obviamente algo que no es, porque esto no es fibra de nada, así que una tontera, no es fibra de carbono ni mucho menos. También simulan los, como pueden ver, y le pusieron remaches aquí reales, pero obviamente nosotros no somos estúpidos y sabemos que esto es irreal. El clip, bueno, ya saben que tampoco lo uso. Así que, bueno, eso es solamente para mostrarles un poco lo que es esto. Que es una basura, más que nada, de plástico, de muy mala calidad. Les voy a dar las proporciones del cuchillo, primero que nada también, antes de que sigamos adelante. Porque yo siempre he dicho que para todos los vehículos hay comprador, incluso para una Citroneta, ¿cierto? No falta, pero bueno. Vamos a tomar las medidas. Y las proporciones de la hoja me gustó y por eso lo compré, porque yo dije, si es una hoja que tiene más de 13 centímetros, debe ser un mango también obviamente grande. Pero bueno, los chinos son otra historia. 13.2 centímetros, perdón, de filo útil, de hoja. Tenemos casi 14, 13.8. Tenemos total de 25.8 centímetros. De mango, que era la expectativa buena, es de 12 centímetros, pero la parte interior para nuestros dedos o nuestros deditos, como digo yo, es de solo 8 centímetros. Miren acá. Ya me está quedando un dedo afuera. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo tomo esto, me queda el meñique colgando acá. Sí va a ser un problema, si yo lo uso como para batoning, obviamente no va a ser un problema, porque puedo tomarlo a 3 dedos prácticamente y va a quedar bien. Si necesito usar este supuesto choil que tiene acá, el dedo entra apenas y ya está mordido acá, porque parece que los chinos hacen todo a la medida de los pitufos. Pero bueno, y bueno, mi dedo apenas entra y es bastante peligroso porque queda haciendo fuerza contra el filo de aquí de la misma muesca española o de este choil que le hicieron acá, ¿ya? Así que yo recomendaría, si alguien se compra este cuchillo, agrandar este orificio o simplemente desbastarle aquí esta esquina y borrarle ese filo que tiene aquí, ¿ya? Eso sería una parte. A ver, sigamos con las medidas, porque ya me pierdo, porque me tienen, estoy con la ley de Murphy, parece esta semana. Así que
tenemos 32.5 milímetros de ancho de pala. Vamos a ver enseguida el espesor. Y tenemos exactamente 4.9 milímetros, es decir, casi 5 milímetros, lo deben vender por 5 milímetros. Y aquí es donde yo les digo tantas cosas a veces que pareciera que no me entienden. El milimetraje, por ejemplo, en este caso de este cuchillo, que es excesivo, y acá prácticamente para un cuchillo de uso general, porque sin embargo este cuchillo estoy seguro que en batoning va a ir bien, porque es muy grueso, tiene 5 milímetros de espesor, pero esos mismos 5 milímetros de espesor esconde algo. Miren la pintura cómo se comienza a salir, miren, vean. También esconde algo, digamos, estos mismos 5 milímetros, esconden algo que tiene que ver con la fragilidad del acero con que está construido este cuchillo, la mala calidad. Porque cualquier acero blando, para tú poder simular que es resistente, tienes que darle espesor, grosor, y eso es lo que hacen con todos estos aceros de mala calidad. Y de ahí que voy yo, que todos los cuchillos grandes, estos de 6 milímetros, que sé yo, la mayoría, digo, no todos, porque el caso de Chareit, por ejemplo, que tiene uno de 6 milímetros, el que tengo yo, es de muy buena calidad, es un 1095 o 1075, pero muy duro, muy resistente. Así que no es el caso, pero hay otros cuchillos que yo sé que los engrosan demasiado y es solamente para esconder esa fragilidad que tienen, ¿ya? Así que en este punto, bueno, empecemos a probarlo un poco. Veamos primero cómo viene de casa. A ver si trae filo esta cuestión. Debería traer por lo menos algo de filo, ¿cierto? Bueno, sí trae. Este sí viene bien afilado, como pueden ver, ¿ya? No hay nada que decir. Sí, está bien afilado. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué pasa con la madera. Vamos a probarlo un poquito aquí. El choil, como ya les dije, no se fíen del para nada. Perdón, que yo le voy a hacer al tiro aquí esta cosa. Perdónenme, yo le voy a borrar esto. Ya, ahí yo creo que ya. Perdón que los moví un poquito. Déjenme ver si quedó mejor. Miren que como ya saben. Ah, ahí sí. Ya, ahí sí. Vamos a ver si esto entra. No entra nada. Miren. Dice que lo estoy forzando. Para que vean. Este otro entraba mucho más. El SOG. Ah, vaciado plano. Ahí la diferencia. Sí, pues este es un cóncavo, como pueden ver, vaciado cóncavo, que no lo dije, perdón. Un leve drop point, sí. Este es un cuchillo, en realidad, que pudo haber sido un mejor proyecto, de verdad. Si ni siquiera amerita, digamos, seguirle dando. Vamos a hacer, en estos días, digamos, voy a hacer una salida al cerro, al monte. Voy a llevar todos estos cuchillos que son clones, copias, porque no sé a quién le clonaron este cuchillo, no tiene marca ni nada, así que no sé a quién quisieron copiar acá. Pero vamos a llevar todos estos cuchillos y les vamos a hacer batoneo a todos, a ver cuál aguanta por lo menos batoning. Porque de verdad creo yo que en este sentido van a compartir la idea que tengo yo. Mira, si a ustedes les gusta mucho el batoning, yo sé que si se compran un cuchillo de $200, por ejemplo un Easy 6, o un Ka-Bar, o un Tops Brakimo, o cualquiera que sea original, digamos, ustedes no van a ir a batonear. Yo estoy seguro que nadie va a tomar un cuchillo de $200 y se va a poner a pegarle palo y mazazos encima solo por gusto. No, lo que van a hacer ustedes, van a hacer con ese cuchillo, lo van a mirar nada más y van a tenerlo ahí en el estante porque solamente lo van a admirar. De hecho, yo con el Easy 6 tampoco batonearía, ¿ya? Lo digo porque yo también siento lo mismo. Entonces yo creo que si estamos en esa condición, que no tenemos
el dinero como otras personas a lo mejor les sobra y pueden usar todos esos cuchillos que cuestan carísimo y darles como caja, digamos, sin importar si se rompen, a pesar de que tengan garantía o no, que es otro cacho más. La garantía finalmente es solamente para los que vienen a Estados Unidos. Eh, entonces, lo que puedes hacer es tener un cuchillo de este tipo ya para batoning. Un cuchillo que no te importe si se rompe, ¿ya? Creo yo que por ahí va la cosa. Yo creo que estos cuchillos podrían servir para esa labor. Podrían ser cuchillos, digamos, de baja calidad, ¿cierto? Que no tienen un buen acero, que son blandos, pero como no los vamos a usar en labores de corte, a pesar de que este podría servirnos bastante como machetito también corto, claro que sí, porque tiene buen peso, ¿ah? Déjenme decirle, y no le he mostrado tampoco la textura del mango que me gustó, a pesar de que es plástico, esto todo se ve bastante firme, de buena calidad, mucho mejor que el del Brakimo. Y como pueden ver, la tornillería tampoco es de mala calidad, por lo menos lo que alcanzo a ver desde acá. ¿Ya? Esta tiene, se pulió, está todo pintado, esto sí, obviamente. Esta pintura hay que sacarla porque, como ya les conté, se comenzó a salir, así que esta cuestión es tóxica. Seguramente es tóxico porque no creo que los chinos te vendan caramelos aquí en este baño. Y, y bueno, ese podría ser una salida para este tipo de cuchillos de mala calidad. Usarlos para situaciones, digamos, de entrenamiento de nosotros mismos, que vamos a practicar bushcraft al cerro, qué sé yo, necesitamos hacer batoning o probar o ir conociendo nuestras limitaciones propias también. Entonces ahí sí podemos usar estos cuchillos, ¿cierto? Como incluso también el mismo el mismo Gerber, por ejemplo, el Brakimo, el Tops Brakimo también es otro también que se puede usar para esas situaciones de entrenamiento, digo yo. Ya, en vez de llevar un cuchillo de $200, que a lo mejor ese cuchillo lo deberíamos dejar para una situación realmente extrema, y ahí sí tomaríamos tal vez ese cuchillo que nosotros adoramos o lo tenemos como consentido en nuestra colección. Porque aunque no seamos coleccionistas, acaparar cuchillos ya viene siendo, creo yo, algo cercano a los inicios de del coleccionismo, ¿ya? Que al final ninguno, yo por lo menos no soy coleccionista, pero al tener tantos cuchillos podríamos decir que sí. Pero bueno, entonces yo creo que esa sería como la única solución si nos queremos quedar o queremos comprar un cuchillo de esto de igual manera, porque creo que por ahí va la cosa. Podemos usarlos para entrenar ya nuestra habilidad en el monte, macheteando, haciendo batoning. Esto no pasa nada. Si se rompe, bueno, son $15 o algo por ahí y no pasa nada. Así que en este punto, bueno, no tengo nada más que decir, solamente que estos cuchillos no son de buena calidad, los dos últimos que han pasado por el canal. Vamos a darle un poco aquí también a ver qué pasa. A ver si puedo golpear aquí. Y hasta el momento nada. Voy a darle otro. Y otro. Ah, perdón, pase de largo. Oye, es buen penetrador este, ¿eh? Y lo estoy enterrando bastante. Ya, ahí ya comenzó ya. Vamos a dar otro. Ya se empezó a doblar. Ya se comenzó a doblar. A ver, voy a mostrarle por acá. No sé si alcanzan a notarlo. Ahí está. No sé si se alcanza a ver bien. Pero sí. No. Ahora, la verdad que no se ve todavía muy... Déjenme tirarlo más fuerte. A ver acá. Ahí. Ahí. Uy, partí la tabla aquí. Fíjense que se mantiene todavía este. Bueno, pero eso también es por la geometría que recuerden que le aporta este filo falso superior, digamos, le aporta resistencia a la punta. Si estos chinos tampoco son tontos, saben que tienen que reforzar su cuchillo. Pero bueno, pero este es una hoja típica cóncava, digamos, de los estilos clásicos, ¿cierto? Cuchillo clásico. Así que bueno, finalmente la punta resistió bien, la aguantó.
ya, ahí la pueden ver. Y el filo tendríamos que revisarlo con un madero. A ver, déjenme ver, porque puede ser que el filo tampoco sea tan, puede que lo resista, no lo sé, veamos. Estresémoslo un poco. ¿Se imaginan si lo aguanta? Y después nos llevamos una grata sorpresa de que el cuchillo no es tan malo. A ver, ahí está como embotado. Parece que aquí ya le salió una lucecita. Déjenme ver, ahí la alcanzan a ver donde está mi dedo. Pero déjenme ver si es luz o es... Perdón, que lo moví ahí. Sí, no sé si es luz o realmente... Sí, es luz. Pero no fue fallo tan... A ver, espérense. Me parece que alcanza a ver acá un poco de... Se dobló un poco, pero no fue tanto. Fíjense que este me está dejando bastante buenas impresiones. Mira, este otro era... Mira este, veamos este otro cómo quedó. Mira cómo se embotó este. Todo embotado, mira, súper rápido. Vamos a sacar ese embotamiento aquí para ver cómo está el filo. Déjenme sacar otro poco. El embotamiento es cuando se pegan los materiales al filo. ¿Saben que igual no se ve tan mal este otro? Este tampoco, fíjense. A ver, déjenme pasarle la hojita de papel, que es la que acusa el... Ah, sí, bueno, comenzó ya a... No, a ver. En la parte de acá nomás tiene un poco de... Pero sigue cortando bien, fíjense. Bueno. De todas maneras, yo este tipo de cuchillo no lo recomiendo. Este cuchillo en particular no lo recomiendo. A pesar de que no se desempeña tan mal, podría tener el mismo acero del braquismo y todos los demás que ya hemos revisado en el canal. Sí, claro que sí. Puede ser un 3R15 o 3R13, que sería más o menos un 420, como ya saben. Lo mismo tal vez que este. Este hay que afilarlo completo, perfilarlo, y lo voy a hacer. Le voy a emparejar esto y lo voy a volver a probar, porque de todas maneras me gusta igual. Y este, creo yo que si tienes las manos pequeñas, como ya sabes, si te tomas las medidas, ya vimos lo que tiene aquí, tiene 8.5 centímetros en esta parte, así que si tu manito, digamos, es más angosta, te va a ir perfecto y va a quedar como un bastante buen machetito, les diré, ¿eh? Y con esta prueba de estrés que le hicimos, incluso de la punta, la anduvo pasando. Bueno, finalmente me sorprendió. Y lo que me tiene más ofuscado, podríamos decir, finalmente, este cuchillo, es que esto sea tan estrecho, de manos digamos, para personas de pequeño tamaño, supongo, pero no para un hombre normal, digamos. Eso, y lo otro, que no venga el kit que promocionan en la foto. Y ese es el reclamo que yo ahora mismo estoy haciendo en AliExpress, así que estoy pidiendo una compensación económica por ello. Y bueno, la tornillería, como les dije, me gusta, el diseño me gusta. Como vuelvo a insistir, si te tienes la mano pequeñita, fíjense que al finalmente, con todo el trabajo que le hice aquí, lo forcé, me terminó, digamos, gustando, más que disgustando. Pensé que iba a ser otro golpe bajo como fue el SOC, por eso les digo, otro bailando con la fea, y no fue así. Así que bueno, en este punto podríamos decir que pasó la prueba, pero a medias, porque como ya les dije, el diseño me sigue molestando que tenga esto así. Finalmente yo lo que voy a hacer, obviamente, que ustedes me conocen, voy a pasarle un esmeril acá, voy a cortar ese material que está ahí y voy a dejar una colita de pez tal vez hasta donde está mi uña ahí, una cosa así, para poder poner más cómodamente mi dedo meñique, digamos, en esta posición y descanse bien ahí. Así que esto se va. ¿Qué les parece? Así que creo que eso es lo que voy a hacer.
Espero que esto sea sólido, un material sólido para poder también moldearlo y hacerlo. Así que bueno, pero eso es tarea para la casa. Les voy a dar un adicional, un plus. Compré esta pequeñita que cuestan de cuello, digamos que cuestan $2. Pero no sabía, porque no habían fotos de ella. El filo viene con dientes, así que para que lo sepan, si alguien lo compra, estos son súper baratos, valen $2 estos cuchillitos de cuello. La verdad, la utilidad o no utilidad de ella, no sabría decir si realmente sirven para algo estas tonteras. Excepto para clavar a alguien, obviamente en caso de defensa, claro que sí. Para eso sí, para eso están hechas. Pero, como les digo yo, pero para cortar esto, obviamente, para cortar cuerda. ¿Quién va a andar cortando cuerda con algo como esto? Y nada más porque el otro lado es ancho. Así que bueno, se los muestro por si alguien quiere comprarse alguna, que sepa que posiblemente le llegue con estos dientes que están bastante bien hechos, en todo caso. Pero aquí digo yo, ¿por qué los chinos son tan tontos? Mira, ¿cuánto trabajo tiene hacer esto? ¿Y por qué no hicieron un perfil de filo bonito a ambos lados y listo? Y eso va todo. ¿Para qué se gastan tiempo en hacer estas tonteras que no sirven para nada en estos cuchillos? A menos que alguno de ustedes me diga, oye, sí, sí sirven. Bueno, supongo que al tomarlo en esta posición, esto servirá para cortar una cuerda, creo. Porque si yo tomo una tira aquí, por ejemplo, tengo una tira de cuero. Y la verdad que solo, aparte de solo rajuñar, la corta, pero la corta como serrucho. O sea, no, ni siquiera es un corte fino. O sea, se dan cuenta, o sea, destruye el material. No sé. Para este tipo, no encuentro que son como inútiles. Para cortar un cinturón, tal vez no lo sé. Creo que estos son más de punzazo, digamos. Están hechos para punzar, creo yo. Así que, bueno. Pero se los quería mostrar de todas maneras. Y son económicos. Igual lo voy a dejar ahí en la descripción si a alguien le gustan. Ahí va a estar. Así que, bueno, ahora sí, me despido y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Bye bye.